Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecer la invitación para poder formar parte de este panel. La verdad que me siento muy agradecida a Eduardo Valdés, aunque hoy no pueda estar, a Dolores, a las compañeras, compañeros, que hacen un esfuerzo enorme por recuperar la memoria del peronismo en temas estratégicos de esta magnitud, también al compañero Garín, que nos conocemos hace tantos años de militancia. Yo quisiera, bueno, vuelvo a pedir disculpas porque me voy a tener que retirar por esta convocatoria del Consejo Nacional y quisiera plantear en relación a este tema, digamos, tres conceptos. El primero está referido al pensamiento de Perón y la centralidad de los trabajadores y en particular del movimiento obrero organizado en el pensamiento de Perón. Yo quiero decir que hoy, además de cumplirse un aniversario de la primer victoria del peronismo, 24 de febrero del 46, también es el aniversario del día en que Perón proclamó los derechos del trabajador, que fue el 24 de febrero del 47. Y que eso no es una casualidad, porque fue siempre, digamos, Perón lo expuso así y lo hizo así permanentemente, de incluir a los trabajadores y a sus derechos como una centralidad de su doctrina, de su pensamiento y de su acción, ¿no? Yo he releído muchas cosas para esta charla, pero voy a hablar más como peronista que como académica u otro concepto que realmente no tengo, y además lo voy a hacer desde las categorías de nuestra doctrina. No tengo, digamos, me parece valioso hacerlo también desde las categorías del peronismo. Porque escuché algo de populismo por ahí, bueno, es, digamos, cuando apenas es el golpe del 43, digamos, Perón elige un oscuro departamento de trabajo, desde el cual gestionar su política, que transforma en una Secretaría de Trabajo y Previsión y que lleva a un nivel, digamos, de tarea de gran jerarquía. Pero quiero decir, desde el primer día Perón elige a los trabajadores para construir sobre los trabajadores su proyecto político, ¿no? Y en ese sentido, digamos, me parece central recuperar que en las categorías del peronismo los trabajadores no son una abstracción ideológica, y entonces después no los representa una vanguardia esclarecida, sino que los trabajadores son son el emergente de quienes generan el trabajo, y Perón se ocupa todo el tiempo de fortalecer la orgánica y el protagonismo de los trabajadores. Y cuando tiene que desplegar su política o su concepción, su política internacional en relación a los derechos del trabajo y de las organizaciones gremiales, digamos, recluta, como bien acá se ha planteado, desde los dirigentes gremiales de las distintas delegados, comisiones internas a lo largo y a lo ancho del país, dirigentes gremiales que capacita para desarrollar la tarea de doble tarea. Por un lado, difundir la concepción de la revolución peronista en torno a la justicia social, pero al mismo tiempo también informarse de qué era lo que estaba pasando con los y las trabajadoras en todo el mundo, con sus derechos, etc. Acá no se ha mencionado, pero en el libro Seman, por ejemplo, comenta una anécdota que es bastante conocida en torno a lo que pasó con el régimen de Stalin. La verdad que el régimen de Stalin es uno de los que más rechazaba la presencia de los embajadores obreros.
y tuvieron que mandarlos a los embajadores tachando la palabra obrero para que pudieran ser admitidos por el régimen de Stalin. Después, bueno, la relación del embajador con gente que había sido exilada de la Revolución Española hace que intente sacarlos de la Unión Soviética en una operación que sería digna de una película que es descubierta y que genera, bueno, una situación de conflicto significativa. Pero, bueno, fortalezco esa concepción, la concepción de Perón de considerar al movimiento obrero organizado centralmente como protagonista del proceso revolucionario del peronismo. El segundo concepto es el tema de la política internacional. Perón repitió una y mil veces que para él la verdadera política es la política internacional, o era la política internacional y sigue siendo la política internacional. La verdad que yo no me voy a detener acá en las millones de anécdotas que podríamos desarrollar sobre el impacto que la política internacional de Perón tuvo a lo largo y a lo ancho del mundo en un momento de Guerra Fría, en un momento en que se estaban dividiendo el mundo y que él impulsa la tercera posición. Pero realmente tanto la tarea que desarrolló Evita en su viaje como embajadora en Europa, la tarea que desarrolló como Fundación Eva Perón, donde el peronismo llegó con alimentos, medicinas, cuestiones básicas a todos los desamparados del mundo. Y la política de los agregados obreros, que difundían efectivamente todas las conquistas de carácter social, educativo, de carácter de salud, etcétera, que el peronismo, y por supuesto de distribución del ingreso, que el peronismo estaba logrando a través de la revolución justicialista. Otro aspecto que a Perón le importaba muchísimo era el tema de la competitividad. Perón en muchos textos señala que era imposible la sostenibilidad de la revolución peronista si la justicia social no era un concepto que pudiera ser incorporado en los distintos gobiernos, digamos, de América Latina en particular y del mundo en general, porque si no generaba una competencia muy desleal, como la hemos visto cada vez que el neoliberalismo gobierna y que se produce una competencia entre los países por incorporar inversiones sobre la base de destruir derechos para las trabajadoras y los trabajadores. Ustedes piensen una cosa, ¿no? Acá dicen que Bramuglia le acercó el proyecto. Yo no lo dudo, es posible, digamos, Borlenghi y Bramuglia fueron dirigentes centrales en el diseño de la gestión del peronismo. Pero yo, cuando leía todo lo referido a estos agregados obreros, me acordaba del viaje de Perón, cuando en representación de las Fuerzas Armadas fue a ver in situ el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, los procesos de movilización de masas que se estaban dando en Europa, etc. Es decir, a mí no me extraña en lo absoluto que con esa concepción de Perón no haya necesitado y deseado que el movimiento obrero, el sistema gremial, rompiera el status quo de una cancillería que estaba formada a imagen y semejanza de la oligarquía argentina para poder traducir tanto lo que pasaba en el exterior hacia el gobierno argentino como lo que aspiraba y desarrollaba el gobierno argentino hacia el conjunto
de las trabajadoras y trabajadores. Y esto, por supuesto, generó contradicciones, esto, por supuesto, generó conflictos. ¿Con quiénes? Y sobre todo con los Estados Unidos y el Departamento de Estado, que desde el mismo año 1946, con el famoso Libro Azul de Braden, que denunciaba en el medio de una situación en la que se estaban observando diariamente la realidad de los campos de concentración, la tragedia del Holocausto, etc., la denuncia del gobierno de Estados Unidos de que Perón era nazi, era como que era un asesino serial, digamos, en ese momento. Bueno, esto no terminó así. No solo fue ese conflicto que Perón resolvió adecuadamente, digamos, transformándolo en la consigna Braden o Perón, que es lo que después nuestra generación traduce en liberación o dependencia y le permite construir el primer triunfo electoral en el año 46, sino que además se despliega a lo largo de una confrontación en toda América Latina, donde los yanquis querían construir un panamericanismo a su imagen y semejanza, que era a la imagen y semejanza de una política que estaba tratando de revertir lo que era el New Deal, que era la política, yo podría compararla hoy un poco con la de Trump, que es lisa y llanamente, digamos, la ley del garrote, imponiéndose sobre cualquier idea de gobernanza internacional basada en valores. Por fin, lo último, para no excederme, el tercer concepto que yo quiero afirmar es la concepción de la comunidad organizada, en el sentido de que para Perón, digamos, el diseño de la política, la observación de cómo eran las contradicciones internas, por ejemplo, del campo nacional, la formulación, todo eso siempre se traducía en una respuesta orgánica. Yo creo que es central esta concepción. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tenemos grandes desafíos. Y uno, indudablemente, de esos desafíos es volver a hacer del peronismo un movimiento mayoritario. Y cuando uno quiere construir un movimiento mayoritario, sabe que lo tiene que construir sobre la base de las diferencias. No hay ningún movimiento mayoritario que pueda ser, digamos, homogéneo. Y Perón tuvo una concepción para eso, que era darle forma orgánica a las contradicciones internas para poderse resolver de una manera no antagónica y que todos pudiéramos enfrentar la verdadera contradicción antagónica, que vuelvo a decir, es liberación o dependencia, porque el peronismo es el movimiento de emancipación nacional en la Argentina. Después podemos hablar muchas cosas, la supuesta contradicción entre el nacionalismo y la concepción universal de la justicia social. Para nosotros eso no es una contradicción. Nosotros creemos no en el internacionalismo, sino en el universalismo, en la existencia de valores de carácter universal para los cuales cada pueblo se da su camino. Eso es el universalismo. Creemos que la justicia social tiene que ser un valor de carácter universal, pero que cada pueblo construye su camino para alcanzar esa justicia social, y así es como concebimos nuestra posición nacional en torno a esos valores. Para todo eso, hoy, para mí, el movimiento obrero sigue siendo la columna vertebral del peronismo, porque los valores del trabajo digno y de la justicia social iluminan una concepción que enfrenta uno de los momentos de mayor concentración económica, polarización social y uno de los momentos de mayor oscuridad que hay hoy en el mundo. Por eso necesitamos que la CGT sea más que la suma de las partes, sea más que la suma de los gremios. Necesitamos un movimiento obrero organizado
que tenga toda la capacidad, la energía y la vocación para que sobre su unidad, como decía Perón, podamos reconstruir la unidad de todos los argentinos y emancipar a nuestra nación. Muchas gracias. Nuevamente,